Abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Estudiando la palabra del Señor la semana pasada, vimos que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia con un propósito específico. Vino de una manera increíble, maravillosa, portentosa. Pero vino con un propósito, vino a cumplir la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos de que Él vendría, de que me enviaría un consolador. No hay tal cosa como la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa. Él es la promesa. Él fue prometido y Él vino. Y vino para hacer algo en su iglesia, para equiparla, para predicar el Evangelio. Él no vino para entretener. Él no vino para que la gente se admirara de Él, aunque Él es digno de admiración porque es Dios, tercera persona. Pero Él vino a equipar la iglesia para predicar el Evangelio. Y Pedro hizo esto. Pedro se levantó y predicó el Evangelio. Y aquí tenemos en este pasaje la respuesta de unas personas que entendiendo el Evangelio, escucha esta palabra por favor, se convirtieron a Cristo Jesús. Y mira cómo ellos evidencian su conversión al Evangelio de Cristo. El versículo 41 en adelante lee de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Permíteme orar una vez más por su palabra. Señor, gracias por tu palabra bendita. Utilízala para hablar a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo controle todo lo que digamos y honremos tu nombre. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Como te estaba diciendo, después de haber recibido el Espíritu Santo en una demostración portentosa, poderosa, de poder increíble, Pedro predica la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo, déjame aclarar algo, este año vamos a estar hablando del libro de los Hechos y vamos a hablar del Espíritu Santo y de la iglesia, cómo el Espíritu Santo equipó a la iglesia para hacer un trabajo específico. Y Pedro está predicando. El Espíritu Santo acaba de llegar. La gente pensaba que eran latinos, que eran borrachos. Perdón, se me zafó esa. Pero la gente pensaba que estaban borrachos. Y Pedro le dice, no, es imposible, son las 3 de la tarde. No conoce a los latinos. Pero ¿qué pasa? Pedro dice, no están borrachos. Estos están llenos del Espíritu Santo de Dios, como lo habían dicho su palabra en el Antiguo Testamento. Pero Pedro no se queda explicando lo que ocurría. Pedro, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, hace lo que se supone toda persona llena del Espíritu Santo de Dios haga. Comienza a hablar de Cristo Jesús. Mira que no cuenta su historia. Él no comienza diciendo, mira, yo soy Pedro el que negó a Jesús 3 veces y después cantó el gallo. No, él no dijo eso. Él no dijo, yo soy Pedro el que caminó sobre las aguas. Él no habló de Pedro el que caminó sobre las aguas. No, yo soy Pedro el que Cristo regañó un montón de veces por ser aprontado, por ser muy rápido en las cosas. Él no habló de Pedro. Pedro habló de Cristo Jesús. Porque el Evangelio no se trata de nosotros, hermanos. El Evangelio se trata de Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, la gente escucha. La gente no siempre va a reaccionar favorablemente al Evangelio. La gente no siempre va a querer lo que nosotros decimos de Cristo Jesús. La gente no siempre va a aceptar lo que nosotros hablamos. Y está bien, porque tú y yo no venimos a cambiar corazones.
Tú y yo fuimos embestidos con el Espíritu Santo de Dios para hablar de Cristo. Él se encarga de salvar a las personas y Él salva de acuerdo a su voluntad perfecta. Y entonces aquí encontramos, escucha, aquí encontramos a un grupo de personas que escuchando el Evangelio de Jesucristo, escuchando a Pedro predicar de Cristo Jesús, en lugar de rechazar el Evangelio, aceptaron, entendieron, el Espíritu Santo de Dios llegó a su vida y cambió a sus corazones y comenzó a hacer un trabajo que hoy nosotros llamamos conversión. De hecho, uno de nuestros maestros estuvo enseñando este miércoles en la iglesia, habló de la conversión. Habló que la conversión, y lo hizo muy bien, nuestro hermano Moncayo no está hoy con nosotros, está visitando su familia en Raleigh, pero él habló y decía que la conversión tiene dos pasos que son juntos y son importantes. El primer paso es el arrepentimiento, por eso esta gente le dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer nosotros para arreglar nuestro asunto con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos escuchado el Evangelio, hemos visto nuestra necesidad y ahora ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, tienen que convertirse, se lo dice de esta manera, arrepiéntanse de sus pecados. Y hemos hablado, el arrepentimiento no es sentirse mal solamente, eso es el primer paso. Está bien que te sientas mal con el pecado, está bien que te sientas mal con tu condición, está bien que te sientas mal al verte delante de un Dios santo y verte sucio, y verte destrozado, y verte roto. Está bien que te veas de esa manera y que sientas de esa manera, pero eso no es suficiente. Tienes que también estar dispuesto a cambiar de dirección. El arrepentimiento en el original habla de esta manera. Yo voy en esta dirección y de pronto me doy cuenta, hermanos, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Doy cuenta que estoy por el camino equivocado. No ese arrepentimiento que tu esposa te diga, mira, hijo, vas por el camino equivocado. Y tú digas, no, este es el camino correcto. Le pasa que tomé una ruta más larga. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, verdad? Contestó una hermana. Pobre esposo. La cuestión del arrepentimiento es tú darte cuenta que vas por el camino equivocado y en ese momento te das la vuelta y regresas por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Es un cambio de vida. Pero no solamente dice la Biblia que Pedro dijo arrepiéntanse, sino que le dice bautízase cada uno en el nombre de Jesús. Y usted dice, ¿es que el bautismo salva? No. Pero el bautismo era un paso de obediencia que identificaba a estas personas con una confianza plena en Cristo Jesús. Lo que Pedro le estaba diciendo a esta gente es, tienes que arrepentirte y tienes que poner tu confianza total y absoluta en Cristo Jesús. No hay nadie más, solamente en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tu mamá no te puede salvar. Tu papá no te puede salvar. El cura no te puede salvar, el menos. El pastor no te puede salvar, menísimo. Esta iglesia no te puede salvar. Tu confianza no puede estar en tu papá, en tu mamá, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, el pastor, el cura. Tu confianza no puede estar en ellos. Tú no te puedes identificar con un hombre, tú te tienes que identificar por la fe con Cristo Jesús. Él te puede salvar. Y Pedro le dice a esta gente, si tú haces esto, entonces tú has comenzado a arreglar tu vida con el Señor. Dice la Biblia que ellos, emocionados por lo que Pedro le estaba diciendo, ¿salieron corriendo? No. Dice la Biblia que ellos demostraron su conversión en ese momento. Demostraron que lo que pasó en ellos era de verdad. Porque la pregunta que yo hago, y si alguien dice, pues yo lo quiero. ¿Cómo yo sé, cómo tú sabes que esa persona de verdad es sincera en la decisión que está tomando? ¿Cómo de verdad tú y yo realmente hemos sido convertidos a la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros, como individuos, podemos probar y comprobar de que realmente ha ocurrido algo en nuestras vidas? Y aquí en el libro de Hechos, nos da una demostración de 4 principios que la palabra del Señor nos enseña de lo que realmente es un convertido. Quiero hacer una advertencia. Estamos estudiando el libro de los Hechos y aquí en el libro de los Hechos vamos a encontrar muchas acciones de las que la iglesia participó que no aplican a nosotros en nuestros días. Pero los principios de la palabra del Señor son eternos y son verdaderos. Y vamos a separar lo que le ocurrió a ellos y es aplicable a ellos dentro de sus circunstancias, dentro de su historia.
y lo que es un principio bíblico que le aplica a toda la iglesia, no importa cuándo y cómo esa iglesia ha sido constituida como iglesia. ¿Me acompañas en la palabra del Señor? Como siempre, estos son los 3 puntos. Vamos a ver la verdad de Dios. Vamos a ver la aplicación para nuestras vidas personales. Y por supuesto vamos a ver el desafío para la iglesia. En primer lugar, vamos a ver la verdad de Dios. Y vamos a descubrir en esta verdad de Dios los 4 principios que estas personas vivieron, experimentaron y dieron como ejemplo en su práctica, en su acción diaria, de que la conversión realmente había ocurrido. Y mi oración es que al verlo a través de la luz de la palabra del Señor y de la experiencia de estos hombres, tú y yo podamos medirnos. Escúchame, yo no quiero juzgarte a ti, yo no tengo el derecho a juzgarte. Yo no soy quien para juzgarte. Pero ¿sabes quién tiene el derecho de juzgarte? El Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué Él dio para juzgar al hombre, para evaluar al hombre? Su palabra. Su palabra es suficiente para mirarnos a través de ella y ver si realmente ha ocurrido la conversión en nuestro corazón. Por supuesto, para todo aquella persona que no ha pasado por esta experiencia, hay una esperanza. Cristo es la esperanza. Amén. Entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a ver la verdad de Dios y vamos a ver la conversión verdadera y lo que produce. En primer lugar, la conversión verdadera produce en el creyente obediencia. Mira el versículo 41. Ve conmigo al versículo 41. Dice la palabra que así que los que recibieron su palabra, esta es, los que escucharon, entendieron, accedieron y estuvieron de acuerdo en arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo no quiero que pongas énfasis en los números. Porque tú vas a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, lo vamos a estudiar cuando lleguemos allí, que cuando alguien escuchó el Evangelio, no todo el mundo recibió. De hecho, fue un grupo de personas muy pequeños los que recibieron el Evangelio de Jesucristo. Así que los números no hacen la diferencia. Esta iglesia no es una iglesia de Dios porque tenga una cantidad enorme de personas. Esta es una iglesia de Dios porque creemos la palabra que Dios ha establecido, porque creemos el Evangelio de Cristo, porque creemos que solamente Él puede salvar. Ahora, sin mirar los números, yo quiero que tú veas cómo reaccionó estas personas al Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que los que recibieron la palabra obedecieron al mandato de Jesús de bautizarse. Y yo sé que tú dices, pero pastor, el bautismo no salva. Yo sé, yo te entiendo. El bautismo es un acto, un símbolo, un acto de obediencia, un símbolo para identificarnos con Cristo. Pero quizás tú no entiendas lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Esta gente se bautizó y al bautizarse estaba arriesgando su vida. Cuando Pedro dice, tienen que bautizarse, ellos están considerando una realidad en su estado social y en su estado religioso de aquel tiempo. Ellos tenían que considerar que al bautizarse, ellos estaban diciendo políticamente, yo no tengo otro Señor, pero Cristo Jesús. Y eso quería decir que ahora el gran César no era el Señor de sus vidas. Y eso era peligroso. Cuando alguien se bautizaba y se identificaba con Cristo, estaba diciendo, mi Señor es Jesús y yo estoy dispuesto a identificarme con Él y a morir por Él si es necesario. Eso es lo que está diciendo. Ahora es fácil. Ahora tenemos, por lo regular, con excepciones, tenemos un bautisterio con agua calientita. Y hay hermanas que vienen hasta con sombreritos para que no se les moje el pelo. Y no hay nada malo en eso. Pero en aquel tiempo bautizarse era un paso de estricta obediencia. Y la persona que lo hacía, que cedía a bautizarse, estaba identificándose con Cristo y arriesgando su vida. Por eso obedecer a lo que el Señor había mandado era un alto precio, era un alto requerimiento. Entonces, lo primero que yo veo aquí en la palabra del Señor, que esta gente estaba dispuestas a obedecer a Cristo, cueste lo que cueste. Pues déjame hablarte de una segunda experiencia o expresión de la conversión de Cristo. No solamente esta gente estaba dispuesta a obedecer, esta gente estaba dispuesta a crecer espiritualmente en la doctrina de la palabra del Señor. Ve al versículo 42. Dice la Biblia en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vamos a detenernos ahí. Y déjame hablarte de dos palabras.
la primera palabra que tú vas a ver en este pasaje más de una vez es la palabra perseverar. La palabra perseverar tiene la connotación de actuar constantemente a favor de algo, de hacer algo constantemente, repetitivamente, y hacerlo de forma tal de que se convierta en una disciplina en tu vida, que se convierta en una buena costumbre en ti. Dice la Biblia que esta gente estaban dispuestos a pagar el precio y a morir si era necesario para identificarse con Cristo, pero nos dice que esta gente que antes practicaban el judaísmo, que antes practicaban la religión de sus padres, que antes muchos de ellos hasta se identificaban con otros dioses, ahora esta gente que se ha convertido, no solamente está dispuesta a pagar el precio, sino que está dispuesta a sentarse constantemente a los pies de los apóstoles para aprender la palabra del Señor. Este es el problema que yo tengo. Y perdóname si soy franco y soy fuerte. El problema que yo tengo es que vivimos en una generación donde la gente está acostumbrada a venir a la iglesia el domingo para que el pastor la alimente y que sea suficiente para una semana. Estamos delante de miles y miles de personas que están acostumbrados a no abrir la Biblia durante la semana, no venir a una escuela dominical, no participar delante de un discipulado, no abrir la palabra del Señor hasta que la abren el domingo y esperan que el pastor sea lo suficientemente bueno para explicar la palabra y con eso yo me quedo en la semana. Esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, le gustaba. Quería, inquirían, buscaban, preguntaban. Su pasión era tan grande para aprender cómo y por qué de las Escrituras. Su pasión era increíble para tratar de meterse en la mente de Dios y descubrir las bellezas de su grandeza. Ellos tenían una pasión increíble para abrir la palabra del Señor y preguntar, inquirir, saber, buscar. Ellos habían entendido que convertirse, que cambiar de dirección requería aprender qué es lo que el Señor esperaba de ellos y cómo ellos iban a cumplir esta promesa y este propósito de Dios en sus vidas. Si yo voy donde ti en esta mañana, no te asustes, no te asustes. Yo sé que me estás mirando el ojo. Si yo voy donde ti esta mañana y te pregunto, hermano, explícame la justificación, ¿cómo Dios te justificó? Explícame lo que tú crees de eso. Explícame la santidad, cómo Dios obra la santidad en tu vida. Explícame, déjame saber cómo Dios está obrando la santidad en tu vida. Si yo te pregunto y voy donde ti, explícame cómo el Señor formó tu vida y cuál fue el proceso que Dios usó para salvarte. ¿Me lo puedes explicar? Ay, pastor, mejor pregúnteme de quién era Noé. Si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reuniste con tu hermano, con un director, con un maestro de escuela dominical, con un director de discipulado, con un hermano que da discipulado para preguntarle porque estás enamorado de Cristo, porque no hay nadie más importante en tu vida, porque tú quieres saber, porque quieres aprender cómo el Señor quiere usarte y tú quieres acceder a la voluntad perfecta de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste para aprender de eso? Esta gente, cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, estuvo dispuesta a morir por Jesús, estuvo dispuesto a identificarse con Jesús, pero en segundo lugar, ellos se enamoraron de Cristo y querían saber, querían investigar. Me encanta cuando los hermanos me llaman y me envían emails y me envían correos y textos. Pastor, necesito que me contestes algo. Tengo un hermano, Rolando, no sé dónde está, Rolando está allí, Dios te bendiga, Rolando. Yo sé que a ti no te gusta que te señale después que fuiste al quinceañero de Rubí. Pero algo que tiene Rolando, escúchame, no estoy mintiendo y lo hago con el mayor respeto. Rolando a cada rato me escribe un texto. Pastor, estoy estudiando esto, contéstame esto. ¿Esto es cierto? ¿Es correcto decir esto? Esto es lo que el Señor enseña en su palabra. Qué gozo cuando yo recibo un texto como esto. Qué bendición cuando un hermano se sienta y pregunta. Y no solamente pregunta, a veces sabe más que uno y comienza a hablar de las bellezas de Cristo Jesús y lo comparte con uno. Porque está enamorado de Cristo, porque persevera en su palabra. Porque la Biblia no es un amuleto que pone en la mesa de noche, sino que la Biblia es el alimento diario que lo sostiene en los momentos de dificultad, pero aún en los momentos de celebración. Es el himno que abra para cantar sus alabanzas. Porque Dios ha sido bueno, pero en su palabra Él nos enseña cuán bueno ha sido este Dios.
esta gente crecía en la doctrina porque perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles. Pero hay algo más. Mira el versículo 42 nuevamente. No solamente obedecían, no solamente crecían doctrinalmente, esta gente crecieron en comunión los unos con los otros. Mira el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente mostró que eran verdaderamente convertidos. ¿Y sabes cómo lo demostró? Teniendo comunión los unos con los otros. ¡Qué idea novedosa! ¡Qué idea nueva! Que los cristianos se tienen que amar. ¿Es fácil? Mira a tu lado. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no lo es. ¿Estás sentado al lado de tu esposo o tu esposa? Dime si es fácil. No es fácil. Escúchame, no es fácil tener comunión. Pero escúchame por un segundo. Es bíblico que el creyente verdadero, el que ha experimentado la gracia de Dios, el que tiene el Espíritu Santo en su vida, el que se ha convertido de verdad, comienza a crecer en comunión con la iglesia. Y eso es lo que enseña la palabra. Mira cómo ellos disfrutaban de la comunión. No era solamente una esfera de la comunión, era como un diamante, tenía varios lados. Dice la palabra en el versículo 44 que ellos tenían compañerismo. Y esa parte nos gusta, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos compartían. Era el día de la cucaracha y ahí iba todo el mundo a celebrar las cucarachas. ¿Sabe por qué? Porque le gustaba estar juntos, porque había una razón de celebración. Y escúchame, a mí me gusta comer. ¿Tú lo has visto? Me gusta comer. Está bien. No tienes que repetirlo, me gusta comer. Pero la comida nunca debe ser el punto de encuentro. El punto de encuentro tiene que ser la verdad de Cristo en tu vida. Tú estás celebrando a Cristo. Y si no hay comida, todavía hay razón para celebrar. Dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común. Pero ese es compañerismo. Pero también tenían solidaridad. Mira el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Escúchame, y aquí te dije que hay cosas que no aplican literalmente a nuestra realidad. Nosotros nunca escucharás desde este púlpito, y por favor entiende y ponga atención aquí. Ojalá que si alguien nos está viendo entienda esto. De este púlpito yo nunca voy a permitir que alguien venga a venderte un pañuelito o a recogerte una ofrenda especial porque Dios le dijo. La responsabilidad de la iglesia, de los cristianos, es diezmar, y en esta iglesia diezmamos. Pero en esta iglesia nunca vamos a abusar de los hermanos y nunca lo vamos a usar para beneficio de un individuo. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Y esta gente, dentro de su realidad política y su realidad económica y su realidad social, ellos hicieron esto y está bien para la iglesia. Y en ese tiempo, aun cuando hubo problemas, ellos decidieron hacer eso. No va a pasar aquí. Pero aquí es algo importante que aquí vamos a buscar cuando hay necesidad y vamos a tratar de llenarla. Eso es comunión. Eso es la realidad de lo que ellos experimentaron. Se hicieron solidarios con las personas que tenían algún problema. No solamente con los de la iglesia. Mira el versículo 45 y lo que sigue. Dice, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No solamente había solidaridad, había amor por los necesitados. No podemos, si vamos a tener comunión, encerrarnos en cuatro paredes. El templo es el lugar de reunión, es el lugar de convergencia, es el lugar donde nos unimos para alabar y predicar su palabra. Pero la verdad del caso es que estas cuatro paredes no nos deben limitar. La iglesia ha sido llamada a vivir en la comunidad y a llenar la necesidad de los necesitados. Y parece una jeringosa, pero es la realidad. Necesitamos llenar la necesidad de los necesitados. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera la gente va a abrirse al evangelio y podremos hablar de Cristo Jesús. Pero no solamente ellos tenían amor por los necesitados en la comunión. Dice la Biblia que ellos tenían un amor por la adoración en comunidad. Versículo 46 dice, mira esa palabra nuevamente, perseveraban. Una acción constante. No era una práctica que pasaba de vez en cuando.
Era una acción constante, era una disciplina, era algo que ellos hacían prácticamente todos los días. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Déjame no adelantarme. Es lindo ver a la iglesia junta, ¿verdad? No sé si tú te gozas. Yo quisiera que tú vinieras aquí, no te pares. Yo quisiera que tú vinieras aquí y vieras lo bello que tú te ves de acá. Te ves precioso. Quizás son las luces que me están cegando, pero te ves precioso. Es lindo ver a la iglesia, escúchame, y no es broma, es lindo ver a la iglesia levantarse y alzar las manos y adorar unánimes a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Hay una satisfacción especial que un pueblo se reúna como un ejército delante de uno solo. Escúchame, tú no te paras delante del pastor y tú no cantas para el pastor ni para ninguno de los que están tocando. Yo siempre te lo he dicho, esta congregación se levanta unánimes. Tú y yo nos levantamos unánimes para adorar a uno. La audiencia no son de 300 personas. La audiencia es uno, es Cristo Jesús. Y qué lindo es cuando nosotros venimos y nos unimos a cantar. Cuando la gente abre su boca, cuando levanta sus manos, cuando dice gloria a Dios, cuando dice amén, cuando adora a Cristo Jesús. Dice la palabra que esta gente perseveraba unánimes cada día en el templo. Esta gente entendió lo que era la comunión y como evidencia de su conversión crecieron en comunión. Pero hay algo más, lo último en este punto. La conversión verdadera produjo en ellos no solamente obediencia y no solamente crecimiento doctrinario y crecimiento en la comunión, también trajo testimonio en la comunidad. Mira el versículo 47. El versículo 47 nos dice, ellos alabando a Dios. Escúchame, alabando a Dios. Y no hay nada más precioso que un hombre o una mujer que alaba a Dios. Escúchame, que no importa dónde está cantando coritos. Que no importa dónde está. Yo sé, algunos cantan feo, yo sé, yo entiendo. Pero aun cuando cantes feo, no dejes de alabar a Dios. Que le rechinen los oídos a las personas. Déjalo. Porque no, escúchame, no hay nada que te haga más lindo. Hermana, olvídate de las cremas. No, déjame decir eso. Algunas no necesitan. Sigue poniéndote las cremas, está bien. Pero las cremas no te van a hacer tan lindas. Hermano, no hay nada que te embellezca más que en tus labios fluya alabanza al Rey. Dice que ellos alabando a Dios, pero hay algo más, y teniendo favor con todo el pueblo. Eso yo le llamo testimonio. La verdadera conversión se prueba cuando tú te identificas con Cristo en obediencia. Cuando tú aprendes la palabra, creces en la doctrina. Cuando tú creces en la comunión, la iglesia se ama. La gente quiere ver una comunidad que se ame. Pero hay algo más. La gente quiere ver cambio en la vida de una persona. Quiere haber testimonio. Y es imposible que tú digas que eres creyente y nadie sepa que tú lo eres. Eso es como el muchacho que tiene una novia pero ella no lo sabe. No existe, ¿verdad? Si tú tienes una novia, ella tiene que saberlo. Muchachos, aprendan eso en esta mañana. Especialmente nuestros jóvenes. A mí me pasó, yo tenía una novia y ella nunca lo supo. Yo tenía como 6 años y ella era mi maestra creo que era de kinder. Tenía como 80 años. Mirta, ¿estás segura? No te preocupes. Pero si tú tienes a Cristo Jesús, la gente en tu comunidad tiene que ver lo que ha pasado en tu vida. Tiene que saber que el Señor te ha salvado. Tiene que saber que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Tiene que saber que tú le alabas y le glorificas. Tiene que saberlo, no solamente con tu boca. Ese es el primer paso. Tienes que dejarle saber al mundo que Él es tu Salvador. Pero tienes que vivir de forma tal que no traigas vergüenza al Evangelio, sino que abras las puertas para que otros quieran tener lo que tú y yo tenemos. Dice la Biblia que esta gente no solamente tenía buen testimonio, tenía favor
con todo el pueblo. La gente le gustaba ver a los cristianos. La gente le gustaba tener a los cristianos con ellos. La gente le gustaba que los cristianos participaran y se movieran entre ellos. ¿Por qué? Porque traían bendición a la vida de la comunidad, porque mejoraban la vida de la comunidad. Por eso es necesario, es importante, es imperante que estas muestras de conversión estén en nuestras vidas. Déjame pasar de la verdad bíblica a la aplicación a nuestras vidas. El individuo que ha experimentado la verdad del Evangelio, déjame hacerte la pregunta, ¿el Señor te ha salvado? Amén. El Espíritu Santo ha venido a tu vida y ha posado en ti y te ha hecho un hijo del Señor. Si eso es verdad, si has experimentado el poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, tú has de obedecer a su palabra, has de obedecer el mandato de Dios, has de amar su doctrina, has de amar a la iglesia, has de tener testimonio en medio de ella. Y ahora no estoy hablando del cuerpo de Cristo, te estoy hablando a ti, hermano, que estás sentado y me estás mirando allí. Te estoy hablando a ti que piensas que quizás la iglesia es una tradición, que vienes a cumplir con el Señor, a tratar de impresionar a Dios. Esta gente nunca trató de impresionar a Dios. Esta gente sabía lo que Dios había hecho y quería el favor, el perdón. Por eso se arrepintieron, por eso tuvieron fe en el Señor. O sea, por eso se convirtieron a Cristo. Déjame hacerte 4 preguntas. Y la idea de estas 4 preguntas es que tú te puedas analizar. No todas te van a aplicar a ti, pero a lo mejor una de ellas te aplica. Yo no soy quien para juzgarte. Escúchame, yo no soy quien para juzgarte, pero creo que la Biblia es suficiente para evaluar tu corazón. Déjame hacerte la primera pregunta. ¿Te has bautizado en obediencia al Señor o todavía tienes miedo a bautizarte? Porque piensas que bautizarte te compromete. Escúchame, si tu decisión por Cristo no es suficiente para comprometerte, entonces tú no te has convertido a Cristo. Qué triste es decirlo. No, escúchame, yo no creo ser mejor que tú para nada. Yo creo que lo que la palabra del Señor enseña, que me dice a mí, que el que se convierte a Cristo, el que viene a Cristo, el que pone su confianza a Cristo, no mira hacia atrás. Está comprometido con el Señor. Por eso te pregunto, ¿te has bautizado en obediencia? ¿Estás dispuesto a identificarte con Cristo? ¿A obedecerle en todo lo que Él pida sin peros? ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Señor te pida? No importa los que se conforman. Escucha esto, se conforman con las migajas. Y no vas a crecer. Y no vas a demostrar la verdad de la palabra y el crecimiento de su palabra en tu corazón. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viniste a una escuela dominical? ¿Cuándo fue la última vez que participaste de uno de los grupos de discipulados? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un maestro y le preguntaste, le cuestionaste, quisiste inquirir, quisiste aprender de él? ¿Cuándo fue la última vez? Porque dice la palabra que el creyente verdadero, el que se ha convertido de verdad, desea aprender la palabra. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuán constante es tu asistencia a los servicios de la iglesia? Ay, pastor, yo vengo casi todos los domingos. ¿Sabes por qué decimos que venimos casi todos los domingos? Porque casi todos los domingos significa que no hay un número específico. Esta iglesia, escucha esto, déjame darte un poco de historia de esta iglesia. Esta iglesia se reunía, Luis está aquí, que empezó con la iglesia con nosotros, bueno, él estaba desde antes. Se reunía domingos en la mañana, domingos en la noche, martes, miércoles, viernes y domingo. Me están mirando como, qué raro, pastor. Y ahora nos reunimos 2, escúchame, y no nos quejábamos, éramos 3, pero no nos quejábamos. De hecho, no éramos 4, ¿verdad? Bueno, con el pastor 5. Estaba mi esposa, yo, Luis y Michelle y César. Y después llegó Kim, creo. Y no nos quejábamos. Ahora tenemos 2 servicios. Ay, pastor, es que usted no sabe. Escúchame,
Dice la Biblia, no lo digo yo, que estar convertido es desear estar con tus hermanos. Y no hay nada que debe ser más grande ni más hermoso que compartir este tiempo juntos como iglesia. Es el hecho de poder venir y adorar como congregación, como pueblo al que vive para siempre. Si tu trabajo es más importante que tu Dios, tienes problemas. Y yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. Estoy diciendo que cuando tienes la oportunidad, porque saliste a las 6 y el servicio empieza a las 6:30, ay papá. Eso quiere decir que como quiera, tú debes estar aquí. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Cómo es tu comunión? Me dejaron la música, me asustaron. ¿Cómo es tu comunión con la iglesia de Dios? ¿Cómo es tu comunión con la iglesia de Dios? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermano? ¿Sí? ¿Lo conoces? Porque todo el mundo, yo digo, ¿amas a tu hermano? Sí, es mi esposa, tengo que amarla. No, yo te estoy hablando, ¿amas a tu hermano? ¿Lo conoces? ¿Tienes comunión con Dios? Perdóname, con el hermano. Porque, escúchame, lo que te estoy diciendo es, llévalo a salir, sácalo, invítalo a un café, conoce a los hermanos, ama a los hermanos. Por favor, no pastores que yo los veo aquí en la iglesia. Venir a la iglesia para comunicarte con tu hermano es como llevar a tu novia al cine para hablar con ella. Nadie lleva a la novia o la esposa al cine para hablar con ella. Tú llevas a tu novia o a tu esposa al cine cuando no quieres hablar con ella. Si tú quieres hablar con tu esposa, si tú quieres tener intimidad con tu esposa o tu novia, tú quieres crecer con ella en comunicación, tú la llevas a un buen restaurante, ¿verdad que sí? Y tú dijiste amén porque Edwin no está aquí, ¿verdad? Tú ya llevas a tu esposa, a tu novia a un sitio donde puedas hablar con ella. Entonces es bueno venir a la congregación, es bueno celebrar a Cristo. Aquí no se trata del hermano, no se trata de ti, se trata de Cristo. Pero si vamos a crecer en comunión, ama a tu hermano, sácalo, conócelo, llévalo a un café, déjalo que pague, amén, ¿verdad? Pero estas son muestras, escúchame, estas son las muestras, los principios de la palabra del Señor para demostrar que somos convertidos. Una cosa más. En esta iglesia nunca vamos a permitir que alguien se suba aquí para abusar y pedir de la iglesia. Este es el desafío de la iglesia. Nunca vamos a utilizar a este púlpito para que alguien venga y abuse de la congregación. Mientras yo sea pastor, yo te voy a defender. Yo nunca voy a permitir a que alguien venga y venga a vender un pañuelito blanco porque Cristo le dijo que hay 3,000 aquí. No, eso no va a pasar aquí. Mientras yo sea pastor, mi responsabilidad es cuidar y defender que nadie abuse de esta congregación, que nadie use este púlpito para otra cosa que no sea predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no quiero, y este es el desafío para la iglesia, no quiero que caigamos en ser cínicos. Porque la iglesia ha sido llamada para cubrir necesidades y para amar a la gente. La iglesia nunca fue creada para ensimismarse. La iglesia siempre fue creada para que tenga un lugar donde pueda alabar a Dios y de ahí salir para cuidar a la comunidad donde Dios la ha puesto. Y hay necesidad en nuestra comunidad, la hay. Y nuestro desafío es llenar esa necesidad de una forma sabia para que el Evangelio de Cristo Jesús sea promulgado. Nunca caigamos en el cinismo. Nunca caigamos en la idea de que todos los que están afuera quieren abusar de la iglesia, sino que nosotros como cristianos, escúchame, como creyentes, como iglesia de Dios, podamos salir, actuar, predicar, demostrar que hemos sido convertidos y de esta manera abrir las puertas para el Evangelio de Cristo. ¿Cómo termina el pasaje? Y el Señor añadía a la iglesia. Yo no puedo añadir a la iglesia a nadie, pero el Señor puede hacerlo. Yo no puedo salvar a nadie, pero Él lo va a hacer. Y esas sillas vacías le pertenecen a alguien. Yo no puedo salvar a nadie, pero la Biblia dice que si nosotros demostramos nuestra conversión, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos.
Yo lo creo. Ponte de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, te alabamos y te damos las gracias por Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva y eficaz. Y mi oración es que sea lo suficiente para guiarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Esta es mi oración en el nombre de Cristo.